Hola, ¿qué tal? Hoy les estaría contando mi reseña con spoilers del libro El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Este libro salió en el 2015 y pues el género es ficción histórica con realismo mágico. Así que empecemos. Los personajes principales son Nana Reja, quien parece tener como una vida eterna ya que ha vivido por generaciones. También está Simonopio, que él tiene como una conexión mística con la naturaleza y con las abejas que le permiten como de cierta forma ver el futuro. Y luego también tenemos a la familia Morales, en especial pues Francisco Morales, su esposa Beatriz y Francisco Chico, quien es su hijo, y pues ellos son dueños muy adinerados y pues tienen varios terrenos. Mientras lo vas leyendo, como que te das cuenta que el libro como que transmite que el amor incondicional, la aceptación, no sé, la conexión con la naturaleza son fuerzas que aunque piensas que a lo mejor no son mucho, pues son capaces de sostenernos. La autora nos muestra cómo la intuición, la solidaridad y pues ese respeto por lo espiritual, pues nos permiten como que encontrar esperanza en medio de hasta una guerra, de la violencia, de las enfermedades, inclusive también hacia los cambios de la modernidad. En sí me pareció que es un libro con un mensaje muy, muy bonito, pero también tiene sus detalles que les contaré más adelante. Este libro está ambientado en Linares, Nuevo León, en el siglo XX durante la Revolución Mexicana, también la Reforma Agraria y pues durante también varias enfermedades, incluyendo la epidemia de la influenza española. Sí quisiera mencionar que mientras lo vas leyendo, como que te das cuenta que las fechas realmente, o al menos algunas de ellas, no coinciden con la historia o la historia mexicana, pero, pues sí, pudieras llegar a decir de que: "Ay, esta tipa, esta autora realmente no sabe de historia, porque está poniendo las fechas así?", pero, pues no, no critiquen. Y esto porque Sofía Segovia, la autora, pues nos cuenta al final que ella pues respetó los hechos históricos, pero no siempre las fechas exactas. Nos cuenta que algunas fueron como adelantadas o acomodadas como para favorecer un poco a la historia que se estaba narrando. Y pues en realidad agradezco tanto a Sofía porque yo sí estaba de que, ¿qué? No, eso no va ahí, de que realmente cuestioné mi existencia mientras leía la historia en el pasado, ese tiempo de escuela. Pero pues ella sí lo aclaró. Entonces, eso como que le da un poco de puntos en cierta manera, porque si no lo hubiera aclarado, de que literal lo hubiera bajado aún más, porque cómo estás haciendo un libro de ficción histórica que sabemos que no es al 100% real, pero pues al menos las fechas deberían de estar bien, pero ya que lo aclaras, pues okey, está bien. Entonces, pues sin más rodeos, vámonos con la historia. Todo inicia con Ana Reja. Nos cuenta cómo ella encontró a Simonopio debajo de un puente rodeado, pero mega rodeado de abejas, pero pues no le picaban. Él era un bebé recién nacido que pues fue abandonado y pues la gente creía que era el hijo de una bruja o hasta el mismísimo diablo por cómo nació. Nació con una malformación, no tenía labio, ni encía superior frontal, ni tampoco paladar, y esto pues le iba a causar que no pudiese hablar. Hablando de Nana Reja, pues nadie conocía su edad, ni ella misma lo recordaba por todas las generaciones que habían pasado. Literal era alguien que parecía eterna. También nos menciona que ella pues pasaba todo el día ahí en su mecedora y pues no mantenía una conversación con nadie por todo lo que ella había vivido y sufrido, como que ella prefería que la gente la ignorara. Nos dice cómo ella llegó a Linares siendo una mujer joven y pobre y pues que solía vivir en un lugar aislado en la sierra. Nos cuenta algo trágico de que ella quedó embarazada y ella tuvo que bajar de la sierra porque su bebé llevaba 2 días sin mamar y sin llorar. Fue algo muy triste leer. Ella pues caminó en el frío de enero, estaba de que súper helado, me imagino, y pues cuando llegó se sentó en una banca, creo como que recordar que dijo que era la primera vez que se sentaba en una banca, no estoy segura, pero creo que dijo eso. Y pues estaba cargando a su ya difunto hijo. Y pues sí es muy conmovedor esa escena, es como muy emocional, más porque te vas imaginando a Nana Reja pensando en todo lo que ella está sufriendo, en todo lo que está haciendo por tratar de hacer algo por su hijo, en todas las emociones que están llenando su ser. Entonces como que
es algo que no quisieras que le pasara a nadie. Y pues no solamente es eso, nosotros, por ejemplo, le podemos llamar a la ambulancia, podemos ir al hospital, podemos hablarle, no sé, a alguien en línea que nos dé como una consulta o nos dé una guía de qué hacer en ciertas situaciones, de que no sabes muy bien cómo manejar la situación médica. Entonces, pues tenemos como muchas opciones. Nana Reja vivía en la sierra, no conocía nada fuera de la sierra. Y ella viajó como de hasta allá hasta Linares caminando y luego con un friazo y luego con todo ese sufrimiento de que pues sabía lo que estaba pasando con su hijo o más bien sabía lo que ya había sucedido con su hijo, pero aún así ella no se dio por vencida, ella trató de pues buscar esa ayuda con la poca o no sé cuánta esperanza haya tenido de poder reanimarlo. Ahora, y todavía encima de eso, ella estaba sola, no tenía ni siquiera su familia que le diera como cierto apoyo, porque Nana Reja, pues nos cuenta que no recordaba ni siquiera quiénes eran. Y aquí en el libro nos dice, tampoco se acordaba de la cara del hombre que le hizo aquel crío, pero sí recordaba haberle visto la espalda mientras se alejaba para dejarla en una choza de palos y lodo, abandonada a su suerte en un mundo desconocido. Y lo primero que pensé cuando lo leí fue de que, ay no, qué trágico, porque pues suena como que la secuestraron, se aprovecharon de ella y la aventaron ahí en ese sitio. Pero pues tampoco puedo confirmar eso porque no se especifica en el libro y pues al que momento de que lo estás leyendo como que no se nota tanto como ese enojo, entonces pudiera ser que a lo mejor su familia la abandonó ahí porque dice que no se acuerda de ellos y a lo mejor este señor era alguien como de paso porque pues sí solía haber como muchos hombres de paso en aquella época, entonces pudiera ser que ella solía vivir ahí, pues nada más no recuerda como todo lo demás y ese señor solamente estaba pasando, le hizo la cría y pues él se fue como al siguiente día o lo que sea y ella quedó embarazada, pero él ni en cuenta. De cualquier forma es como muy, muy trágico. Y pues esa mala suerte no solamente estaba con Ana Reja, también el pobre de Simonopio, de que, no sé, hoy en día también sucede, no debería, pero pues sí hay casos de que la gente como que empieza a hablar o no sé, de las personas que a lo mejor ven algo diferente en ellas. Pero en aquel entonces era como un poco más fuerte, mucho más fuerte, diría yo. La gente pensaba que nada más por tener una malformación o tener algún detalle o no sé, eras un poquito diferente, pues ya venías de las brujas o que a la mejor te chupó el diablo o eras como un castigo divino, como menciona el libro. Entonces, pues sí me hizo como se me hizo como muy gacho. De que sí, okey, creció, nació con una malformación, pero pues eso no debería de importar. Lo único que debería de importar es el ser, no sé, tu alma o lo que sea que esté dentro de nosotros, nuestra personalidad y así. Pero pues a él todavía de recién nacido la gente lo criticaba. Ahora, este niño ni siquiera tenía esperanzas. Fueron a llamar al doctor y el doctor les dijo de que no, solamente 3 días y ya. ¿Por qué? Porque se va a ahogar cuando lo traten de alimentar y así, de que no hay otro remedio, de que no le den esperanzas. Y pues ya la gente literal pensaba que no iba a durar. Y pues a pesar de lo que dijo el doctor, Simonopio sobrevivió. Literal, aunque la gente decía muchas cosas negativas de él no dejó que le afectaran. Él, aunque no pudiera realmente hablar, sí al menos hacía como el intento de, no sé, repetir las palabras que decían las otras personas. También podía decir las vocales, podía decir como algunas letras, pero a su desgracia la gente como que ni siquiera tomaba eso en cuenta, pensaba de que los sonidos que está haciendo pues equis, nada que ver, de que ni siquiera puede hablar y de seguro con esos sonidos que está haciendo, lo más seguro es que ni siquiera pues se entiende lo que estamos diciendo y así. Entonces como que sí estuvo medio gachito para Simonopio, pero pues mientras lo vas leyendo en esas partes te das cuenta que realmente es una persona muy inteligente, de que sí a lo mejor no podía articular las palabras, pero pues pensaba como más profundo. Él mismo como que se cuestionaba de que por qué la gente no
presta atención a pequeños detalles, como él se podía comunicar con las abejas que tenía a su alrededor. Ellos le contaban, por ejemplo, cómo iba a estar el clima y pues ya él se mismo se cuestionaba, por ejemplo, de que, ¿por qué tal persona está colgando la ropa si va a llover? Como que él de cierta manera miraba ese futuro de que iba a llover y se hacía como esas preguntas y la gente pues no realmente revisaba como los detalles. También nos cuenta como cosas un poco más lindas de que él quisiera poder cantar o que le gustaban mucho las canciones y él quisiera platicar con el resto de las personas sobre las canciones y como sobre los detalles. Entonces, pues sí es una persona que hubiese querido expresarse, pero la gente en aquel entonces, o a lo mejor también ahorita, de que piensa que nada más porque no puedes hacer ciertas cosas, ya a la mejor estás discapacitado y no pueden tener como una conversación verdadera contigo, o a lo mejor no entiendes, pero pues Simonopio le hubiera encantado poder tener como esas conversaciones y que la gente pues viera más allá de la malformación, si así le queremos llamar a eso, que tenía. Ahora, al mismo tiempo que nos están contando esto de Nana Reja y Simonopio, también nos van contando de la historia de la familia Morales. Ellos pues son una familia muy adinerada que son como dueños de muchos terrenos, muchos ranchos ganaderos en diferentes ubicaciones, pero principalmente en Linares. Y pues no nada más por tener dinero se salvaron de las tragedias. Ahí nos cuenta que en el tiempo donde esta Nana Reja era joven y llegó a Linares, Alberto Morales tenía una esposa que acababa de dar a luz. Entonces, ella no podía amamantar a su hijo porque tenía mastitis. Esta es una inflamación del tejido mamario que pues a menudo se acompaña con una infección. Y pues el doctor a su esposo le dijo que ella no iba a sobrevivir. El esposo decía: "No, pues dele algunas pastillas o algo", pero el doctor dijo: "No, pues no hay cura para esto". El doctor, de hecho, le recomienda que fueran a buscar una cabra para que pudieran alimentar al bebé. Ya en eso el doctor sale y luego ve a Nana Reja sentada en la banca y pues examinan al bebé, ya estaba azul, y a Nana Reja la llevan a la casa de los Morales para que ayude a amamantar al bebé de los Morales. Este niño se llamaba Guillermo. La esposa de Alberto se murió y habiendo tanta mujer, el señor decide casarse con su hermana y ahí tuvieron 22 hijos. Una cosa impresionante es de que Nana Reja alimentó a esos 22 niños. Y también al niño de Guillermo, Francisco Morales. Entonces, pues esta mujer tenía mucha leche y ya nos va contando también que Guillermo le heredó la hacienda a Francisco Morales y solamente a él porque el resto de sus hijos se murió como de ciertas enfermedades y contagios y junto con la hacienda pues se fue Nana Reja. A veces piensas como que vivir en el pasado hubiera estado como mucho más tranquilo o algo, pero luego pues te pones a pensar en toda la historia, todas las enfermedades que pasaron, todo pues lo que ellos pensaban que a lo mejor era tecnología avanzada en su época, ya ahorita te das cuenta de que les faltaba mucho y a lo mejor hasta ahorita nos falta demasiado, pero pues tenemos un poquito de más tecnología o métodos que en aquel entonces. Y pues el libro habla mucho de todas esas escenas que sucedieron por causa de las enfermedades, de guerras, de la reforma agrícola. Y pues sí te pones mucho a pensar de que fue una época muy trágica. Por ejemplo, la señora Morales, la primera esposa de Alberto, como que tenía mastitis, pero ni siquiera el doctor hizo el intento de darle como una solución para que sobreviviera, nada más dijo de que no, esto no tiene solución y ya. Y pues hoy en día sabemos que se puede tratar con analgésicos, creo, y con, ¿qué más? Antibióticos. Entonces, en ese entonces no tenían como ese conocimiento, no tenían como el tratamiento. También fue devastador saber que en aquel entonces pues había muchas enfermedades que eran un misterio absoluto. Devastaban a ciudades enteras, paralizaban el comercio y pues mataban a miles y miles de personas en brotes como muy grandes. Ahora, también de repente me puse a pensar de que no ha pasado mucho tiempo del año en el que se habla del libro al año en el que estamos ahorita y pues muchas de las enfermedades
enfermedades que se mencionan ya se pueden tratar. Entonces, como que realmente es sorprendente la educación, la tecnología, los métodos que hoy se tienen, que en realidad, pues, no sé mucho de eso, pero, pues, sí es impresionante que cosas en las que en el pasado decían de que no, literal, no se puede hacer nada por esta persona y así, ahora, pues sí tienen tratamiento. Y creo que lo más seguro es que en unos 100 años van a decir lo mismo, de que, en el 2026 no se podía tratar tal cosa, de que, qué sorprendente, y pues van a tener mucha más tecnología, y pues está bien, están curando a gente. Otra cosa que literal desde antes de que leyera este libro me ponía a pensar desde que cómo la gente antes tenía tantos hijos, literal 22 hijos que tuvo este niño, este Alberto, con la hermana de su primera esposa, esta María creo que se llamaba, de que cómo es posible que tengas esa cantidad de hijos, cómo los vas a mantener y así, pero creo que en ese entonces, pues, era muy común tener como tantos hijos porque pasaban las enfermedades, se moría como una gran parte de los hijos, entonces, pues, necesitabas a alguien que preservara, pues, el apellido. Y, pues, me imagino que también tenían esa cantidad de hijos, no porque no tuvieran dispositivos con que entretenerse, una tele para ver caricaturas, una película o algo así, no, sino que, pues, no había tampoco métodos anticonceptivos. Entonces, pues, en realidad sí era difícil controlar esa situación, aunque creo que también en ese entonces, si tenías terrenos, pues, era muy importante tener a personas de confianza cuidando ahí el campo, el terreno, el rancho, lo que sea. Así, pues, se podían asegurar que personas sí fuesen a cuidar el campo porque también era suyo. Y, pues, no solamente eran las enfermedades, también durante la historia que nos cuenta este libro, pues, nos menciona que durante las guerras había ejércitos que le robaban la cosecha a las personas que tenían, pues, terrenos, no sé, como que poniendo la excusa de que eran para los ejército y que se necesitaba y no sé qué, pero todo el esfuerzo que ponían, pues esas personas prácticamente se iba a la basura, no les pagaban absolutamente nada, solamente se llevaban toda la cosecha y pues se quedaban sin nada, solamente a esperar que volviera a crecer. Imagínate qué miedo de que el ejército vaya hasta tu casa y luego te diga de que no me voy a llevar toda esta cosecha y así, y tú no puedas hacer nada porque te pueden matar o te pueden quitar toda la tierra. Entonces, pues es mejor darles la cosecha y ya ni modo. Y pues la familia Morales la estaba pasando muy, muy mal. Haz de cuenta que todo el esfuerzo que ellos les estaban poniendo hacia sus tierras, también el esfuerzo que hicieron sus antepasados para tener las tierras, se estaba yendo como para abajo, porque durante la reforma agrícola les estaban quitando todas esas tierras para dársela a gente a quien ellos pues también decían de que no, pues no se lo merece, esta persona no compró las tierras o estas personas no hicieron nada para mantener las tierras o lo que sea, pero literal de que nada más elegían alguna tierra y se la regalaban a alguien más porque pues se lo merecían según ellos, pero pues en realidad eran tierras que no le pertenecían a la gente a la que se lo estaban dando. Entonces, pues ahí Francisco Morales sí tenía que estar encerrando y tratando de buscar la manera en la que podía mantener al menos las tierras de Linares. Entonces, pues esta reforma lo que buscaba era como repartir grandes haciendas y darles como un pedazo, darle parte también a los campesinos, para que ellos también tuvieran tierras propias. Ahora, también durante ese tiempo no solamente estaban perdiendo las tierras, sino que el banco donde Francisco Morales tenía todo su dinero, pues quebró y se quedaron sin nada. Entonces ahí estaban de que, pues ahora qué vamos a hacer, de que no tenemos dinero en el banco y no sé qué. Pero pues era una familia humilde, aunque tuviera mucho dinero. Y lograron salir adelante, de que se enfocaron en la cosecha, se enfocaron en el trabajo de las tierras, de las propiedades que tenían, y pues así fueron saliendo adelante, pero pues sí está gacho de que pierdes, estás perdiendo a cada rato tus tierras y luego te quitan todo tu dinero, y pues al final de cierta manera pues sí lo perdieron todo. Beatriz, por ejemplo, tuvo que vender todas sus tierras. Ahora imagínate que está sucediendo todo eso, pero luego también te pueden considerar como traidor nada más porque le das un plato de comida a alguien, o te pueden secuestrar y llevarte a que también ayudes ahí en el ejército, a que estés en la guerra, o a la mejor porque también mencioné en el libro que si eran mujeres o eso de que también se llevaban a la mujer que ellos quisieran. Entonces había como mucho peligro, había muchas tragedias, había como mucho terror, mucho miedo y pues sí está difícil de leer y
estar como consciente de todo lo que sucedió en ese entonces y muchas cosas que aunque ellos quisieran, pues no podían evitar. Las familias buscaban proteger a sus hijos lo más que pudieran. La familia Morales, por ejemplo, envió a sus hijas a Monterrey para tratar de evitar que algo les pasara. Las envió de internas de monjas. Era mejor pues enviarlas a otro lugar aunque no las vieran, pero para que estuvieran a salvo. Entonces, en medio de todo eso, no fue suficiente que estuvieran perdiendo las tierras, que perdieran el dinero, que estuvieran muriendo personas por enfermedades, sino que también Beatriz, pues perdió a su esposo y esa fue la razón por la que tuvo que irse a vivir a Monterrey o vender como las tierras. El esposo de Beatriz, este Francisco, fue asesinado por uno de sus trabajadores. A veces pues la gente pretendía estar bien, pero por dentro como que les comía el miedo. Como por ejemplo Beatriz, ella organizaba eventos y en una de esas menciona el libro que estaba organizando un evento con sus amigas adineradas y ahí estaban platicando de flores, la organización y quién sabe cuánta otra cosa, pero pues ellas por dentro estaban como sufriendo, se notaba como mucho la tensión de que no la podían negar, pero pues necesitaban mantener esas apariencias sociales. Era como tipo una estrategia de supervivencia emocional, como, no sé, una forma de suavizar o negar la angustia. Pero por dentro ellas estaban sufriendo, estaban temiendo de que en cualquier momento les fueran a quitar a sus esposos, a sus prometidos, a sus novios o también de que inclusive a sus hijas, de que a lo mejor en el futuro no iban a tener a alguien porque pues los están enviando todos a la guerra o está pasando de que todo ese caos o a lo mejor también de que a sus hijas las vayan a secuestrar o les vayan a hacer algo. Entonces, pues estaban de que con todo ese miedo, pero pues tienen que pretender tener otra cara, estar felices y lo hacen hablando como de flores y otras cosas. Varias partes del libro son narradas por Francisco Chico, que nos menciona que es padre, abuelo y hasta bisabuelo. Nos cuenta que su mamá ya lo tuvo viejo con 39 años y pues que ella ya estaba muy grande de edad para lidiar con sus travesuras después de haber criado dos hijas casi perfectas. Y mientras lo estaba leyendo yo dije de que qué vieja, dijiste que tu mamá tiene 39 años y ya es considerada una vieja. Entonces ahí como que me quedé pensando en cómo, no sé, como lo sorprendente que es que la gente de hace mucho tiempo pensaba que tener como 39, 40 años o algo así, pues ya era una persona de prácticamente tercera edad. Yo, por ejemplo, conozco a varias personas que tienen de que arriba de 60 años y todavía están ahí corriendo en carreras o en maratones y corren de que mucho mejor que gente que todavía está joven. Y luego entonces para decirle a como a alguien que tiene 39 años y ya es considerada como una vieja anciana, entonces como que no. Pero pues si me pongo a pensar poquito es de que ya obviamente van a pensar que es una edad de anciana, anciano, lo que sea, porque pues había muchas enfermedades a las cuales todavía no le encontraban algún tipo de tratamiento. También, pues, estaban en medio de la guerra, muchas cosas estaban sucediendo, entonces, pues, la gente no tenía una vida muy larga. Yo, por ejemplo, me quedé con la idea de que, no sé, la gente vivía muchos más años, porque cuando era niña me llevaban a la iglesia y como que recuerdo que en la Biblia decía que había generaciones o personas, así humanos, de que vivían como 900 y tanto años, entonces yo estaba de que, qué padre, la gente hace mucho vivía como vampiro tipo, de que no digo que eran vampiros, pero vivían como una vida muy larga y entre más fue pasando el tiempo, pues la vida se nos acortó. Y pues bueno, este Francisco Chico nos cuenta que pues su mamá literal ya no quería lidiar con él, entonces mejor se lo pasaba a alguien más que lo cuidara y esa persona se lo pasaba a alguien más y así se iba hasta llegar con Simonopio. Entonces Simonopio era el único que lo cuidaba y lo dejaban ahí hasta la noche cuando ellos recordaban de que, ay, ¿dónde está mi hijo? Y así. Y pues se me hizo tan hermosa esa amistad que tenía Francisco Chico con Simonopio, porque eran como prácticamente hermanos. Se de cuenta que si alguien le hacía el feo a Simonopio, hablaba mal de él o algo por el estilo, de que Francisco Chico ahí los quería estar golpeando, lo cual realmente no debería de hacer, no es la forma de solucionar las cosas, pero pues te demuestra el cariño que él tiene hacia Simonopio y pues miraba un poco más allá de los rastros que tenía. Ahora, una de las cosas que sí se menciona mucho en el libro es que Simonopio está como
como todo cubierto de abejas todo el tiempo, literal, donde él se mueva, las abejas lo siguen y si las abejas se van para un lado, entonces Simonopio las persigue. Y pues gracias a estas abejas era que se le hacía más fácil a este Simonopio cuidar de su familia. Como por ejemplo cuando la epidemia de influenza española llegó a Linares, pues este Simonopio utilizó la intuición y el mensaje de las abejas para proteger a su familia adoptiva. Hubo una parte en el libro cuando esta Beatriz estaba platicando con sus conocidas de flores y de ordenar y todo eso, y este Simonopio la estaba esperando para llevársela. Y esto lo hizo porque acababa de llegar la enfermedad, entonces necesitaba sacar a Beatriz de ahí y refugiar a toda la familia. Ahora, en el momento que esta enfermedad llegó, como que el libro se volvió como tan tenso, tan trágico, que realmente, no sé, al menos a mí me dejó pensando. Fue un tema como muy grave. La primera persona que murió de esto, la gente fue como a su funeral porque todavía no estaba consciente de que era una enfermedad que se contagiaba. Entonces, era una amiga de esta Beatriz con la que estaba ahí hablando de las flores y de organizar y todo eso, que no se estaba sintiendo muy bien, ya como este cuando este Simonopio se llevó a Beatriz, ella pues se fue para su casa. Entonces, esta señora se murió, fueron todos al funeral, una gran cantidad de personas, pero luego ya después se mencionó que era como contagioso y eso, y luego las personas empezaron a morir. Y pues era una enfermedad tan grave que se llevaba uno tras otro, familias enteras. Y pues había un señor que se llevaba los cuerpos desde el domicilio de ellos hasta el lugar donde los fuera a enterrar. Y pues al inicio sí estaban haciendo como estos eventos como un poco privados, ya las personas que tenían dinero, pero luego ya después les fueron dejando solamente notas a los cuerpos, los dejaban ahí en la calle para que pasaran por ellos y ya al final como era tanta la gente a la que se estaban llevando que ya no sabías qué, como que ya nada más los dejaban ahí porque pues adentro tenían los familiares a otros familiares a los que necesitaban cuidar porque también estaban enfermos. Ahora, te pones a pensar bastante porque también inclusive menciona que había personas que literal, se salían envueltos en la cobija o en la sábana, no me acuerdo qué era, para que esta persona los recogiera o que ya se murieran allá afuera, porque literal ya no había nadie adentro que los pudiera sacar. Entonces, ahí hubo creo que una persona que dijo que el señor les preguntó: "¿Y tú qué andas haciendo acá?". Y ella le dijo: "No, pues es que, pues si me quedo allá adentro nadie me va a sacar o no hay quien me saque". Entonces sí estaba como muy trágica la situación. Y te pones a pensar de que a lo mejor los están llevando ahí a enterrar cada uno individualmente, pero no, haz de cuenta que era tanta la gente que estaba pasando por esto, que a la gente que tenía dinero, pues sí los enterraban ahí con sus familiares, ponían como el montón ahí en la misma tumba. Y a la gente que no tenía dinero así, haz de cuenta que los aventaban a todos a un pozo que literal ya estaba lleno. Y pues esos momentos sí fueron difícil porque me imagino que la gente les quería dar pues una despedida apropiada, pero con todo eso que estaba sucediendo realmente no era posible. Y luego pues también se menciona que la gente tenía suerte de que si se moría en la noche o en la madrugada porque temprano se llevaban a los cuerpos y luego ya si pasaba de la hora en la que se llevaban a los cuerpos, literal se tenían que esperar hasta el siguiente día en la mañana y pues sus familiares tenían que ver ahí cómo se iba descomponiendo pues naturalmente el cuerpo, lo cual está de que muy trágico. Simonopio tenía una conexión tan grande con las abejas y con su familia que hubo un día que Francisco Morales y Francisco Chico pues estaban en peligro y pues esa intuición y esa como conexión con las abejas le hicieron saber que ellos estaban pues en peligro. Rápidamente se fue hasta allá para tratar de ayudarles. Ahora, aunque lamentablemente no pudieron ayudar a Francisco Grande, pues sí pudieron ayudar a Francisco Chico. Cuando Simonopio y las abejas llegaron ahí, las abejas pues se sacrificaron atacando y matando a Anselmio, el trabajador de este Francisco. Ahora, debido a la intensidad de la defensa y el ataque, pues muy pocas abejas pudieron sobrevivir y de esa forma lograron rescatar a Francisco Chico. Ahora, tomando en cuenta que estas abejas pues eran parte de la identidad de este Simonopio, pues sí te pones a pensar mucho en todo lo que él pudo haber sentido, literal, aunque hayan sido solamente abejas, esas abejas eran su familia.
pues esa parte sí fue dolorosa en la forma de que te pones a pensar en este niño que acaba de perder a todas sus abejas y no solamente los pierde a ellos, sino que también su familia humana se va a vivir a otra ciudad, a Monterrey, y pues ponle tú de que el niño se pudo haber ido con ellos, pero pues su vida era ahí en Linares. Entonces él junto con Ana Rejas se quedaron y los demás se fueron a Monterrey. Y pues ya en este punto piensas que Simonopio lo ha perdido casi todo y que ya nunca volverá a ver a este Francisco Chico, que eran como hermanos. Entonces pues sí es algo sentimental, pero luego ya al final es como algo conmovedor en la forma de que Francisco Chico regresa a Linares para reencontrarse con Simonopio. Como dijo, él ya era padre, era abuelo y hasta bisabuelo, y solamente ya siendo, pues como se menciona en el libro Ay Viejo, fue que decidió regresar a Linares. Y pues te pones a pensar de por qué no regresó antes para visitar de vez en cuando a Simonopio, la persona que le rescató la vida y la persona con la que tenía esa conexión de niño. Pero luego también, pues este Francisco Chico vivió momentos muy trágicos, muy violentos en ese lugar, entonces prácticamente es como que quieres bloquear todo y alejarte del daño lo más que puedas, y a veces es muy difícil para las personas, pues, llegar al punto de poder enfrentar sus miedos o poder enfrentar el lugar que les generó tanto daño. Y pues no sé, a mí se me hizo bonito leer un bestseller que tiene que ver o que nos permita ver pues la historia de México por dentro. Como que te permite ver cómo cada decisión política como que se vuelve algo personal para los personajes, y luego también pues vas viendo cómo pues van manejando las situaciones y cómo van viviendo pues estos personajes, los cambios que van sucediendo en el país y pues prácticamente en general cómo viven pues las familias. Al leerlo pues sí me dejó con un agradecimiento de que pues al menos nos dejó asomarnos, aunque sea un poco, en la vida diaria de estos personajes. También pues que nos detallara esos miedos con los que cargaba la gente mientras pues se trataban de adaptar a un México que prácticamente se estaba reinventando. Recomendaría este libro para lectores que a lo mejor les gusta pues el ritmo pausado y descriptivo y que aprecian también el realismo mágico. Y diría también como si estás buscando un libro con emociones familiares y eres amante de la naturaleza, creo que pues sí está muy bien este libro. Ahora, aunque este libro tenga muchas cosas positivas en la forma de que te deja pues con muchas cosas que realmente aprecias y el mensaje está hermoso, pues sí, siento que no fue uno de mis libros favoritos. Esto porque realmente la narración no me enganchó para nada de que, no saben de que realmente lo difícil que estuvo terminar este libro. Literal no sé cómo le hice para terminarlo porque me estaba durmiendo cada cierto tiempo pues realmente no digo que esté mal el libro, está de que muy bien, lo recomiendo y pues me da gusto que lo haya terminado por el mensaje que da. Es un libro muy, muy bonito, pero perdón, narración realmente no podía sostener como mis ojos así abiertos. Fue como que tenía una sensación de lentitud, redundancia y como un exceso de explicaciones. Y pues realmente me sorprende que lo haya terminado el mismo día que lo empecé a leer. Literal no saben cuánto sufrí en terminarlo, realmente de que estaba caminando por donde quiera tratando de despertarme, estaba como azoteando los pies, estaba de que moviendo las manos, me fui a hacer café varias veces, comiendo de que fritos y cosas que yo pensaba que me iban a despertar, pero nada más de que leía unas cuantas páginas y ahí estaba de que durmiéndome. Entonces fue como algo, no sé, muy, muy grave. Yo estaba de que, ¿por qué, Sofía Segovia? ¿Por qué me haces esto? En la forma de que todo lo que dijo lo pudo haber acortado a la mitad del libro y ya literal en 1 hora y media, 1 hora, no sé, lo hubiera terminado. Algo de la narración me aburrió tanto que, no sé. Y pues a este libro le daría un 4 porque el mensaje estuvo muy bonito, realmente me gustó bastante y luego ya al momento de que empiezas a recordar lo que sucedió en el libro, en lo que la gente pasó, lo que tuvieron que vivir, pues sí te pones como de cierta forma emocional, realmente no al punto de llorar, aunque creo que sí hay personas que lloran por este libro, pero pues
si tomo a consideración que no podía mantener los ojos abiertos, que hice como mucho esfuerzo en terminarlo, pues la calificación baja a 3. Pero si soy sincera, realmente sí lo recomiendo. Bien, esa fue mi reseña del día de hoy del libro El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Denle like si les gustó, suscríbanse si quieren ver más videos como este y hasta la próxima.